Imagina por un momento que tu mente es una máquina. No una máquina cualquiera, sino una máquina perfecta, diseñada con la precisión de un reloj suizo capaz de procesar información a velocidades que desafían la comprensión humana. Ahora imagina que esa máquina, después de horas de procesamiento continuo, comienza a ralentizarse. Los cálculos que antes realizaba en milisegundos ahora toman segundos. Las decisiones que antes eran instantáneas se vuelven lentas, pesadas, casi imposibles. ¿Qué está sucediendo? Tu cerebro ha acumulado demasiados datos en su memoria de acceso rápido. Ha llegado el momento de limpiar el cache, y Alan Turing, el hombre que revolucionó nuestra comprensión de lo que significa pensar, descubrió hace más de 70 años un método extraordinariamente simple para hacerlo: 60 segundos. Solo 60 segundos de una acción tan cotidiana que casi nadie la considera importante. Pero cuando comprendas la lógica detrás de esto, cuando entiendas por qué Turing llegó a esta conclusión después de trabajar en los problemas más complejos de la matemática y la computación, tu perspectiva sobre tu propia mente cambiará para siempre. Este no es un truco de productividad, no es un consejo de biohacking sacado de un blog de Internet, es la aplicación directa de principios matemáticos fundamentales a la arquitectura de tu conciencia. Y la historia de cómo Turing llegó a descubrirlo es tan fascinante como el método mismo. Durante la década de 1930, mientras el mundo se hundía en la Gran Depresión y las sombras del fascismo se extendían sobre Europa, en las universidades de Cambridge y Princeton ocurría una revolución silenciosa. Los matemáticos enfrentaban una crisis existencial. David Hilbert, el coloso de la matemática moderna, había planteado una pregunta que parecía simple, pero que contenía implicaciones devastadoras. ¿Existe un procedimiento mecánico, un algoritmo, que pueda resolver cualquier problema matemático? Esta pregunta, conocida como el problema de la decisión o Entscheidungsproblem en alemán, no era meramente académica. Era una pregunta sobre los fundamentos mismos de la realidad lógica. Si la respuesta era sí, entonces toda la matemática podría reducirse a un proceso automático. Si la respuesta era no, entonces existían límites fundamentales a lo que podía ser conocido y calculado. Alan Turing, un joven matemático británico de apenas 23 años, decidió abordar este problema de una manera que nadie había intentado antes. En lugar de trabajar con símbolos abstractos, imaginó una máquina hipotética completamente teórica, que consistía en una cinta infinita dividida en cuadrados, una cabeza lectora que podía leer y escribir símbolos y un conjunto de instrucciones que le decían qué hacer en cada situación. Esta máquina, que hoy conocemos como la máquina de Turing, no fue diseñada para ser construida. Era un experimento mental, una herramienta para pensar sobre los límites del pensamiento mismo. Lo que Turing demostró fue algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la computación y, por extensión, de la mente humana. Demostró que existían problemas que ninguna máquina, por sofisticada que fuera, podría resolver. El más famoso de estos es el problema de la parada. No existe un algoritmo que pueda determinar, para cualquier programa y cualquier entrada, si ese programa eventualmente se detendrá o continuará ejecutándose indefinidamente. Esto significa que hay límites fundamentales a lo que puede ser calculado, límites que no pueden ser superados por más poder de procesamiento o más tiempo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Mientras Turing trabajaba en estos problemas abstractos, mientras su mente se sumergía en los laberintos de la lógica matemática, descubrió algo sobre sí mismo. Descubrió que después de horas de pensamiento intenso, su capacidad para razonar claramente disminuía. Su mente se volvía lenta. Los problemas que había estado resolviendo con elegancia comenzaban a parecer insuperables. Y entonces, casi por accidente, descubrió algo.
Cuando se detenía, cuando interrumpía su trabajo y realizaba una acción simple y repetitiva durante exactamente 60 segundos, algo cambiaba. Su mente se aclaraba. Los problemas que parecían imposibles de repente se volvían solubles. Era como si hubiera presionado un botón de reinicio en su cerebro. ¿Pero qué estaba sucediendo realmente? Turing, siendo un matemático de primer orden, no se conformó con simplemente observar el fenómeno. Comenzó a analizarlo. Comenzó a pensar en su propia mente como si fuera una máquina, aplicando los mismos principios que había usado para analizar la máquina de Turing teórica. Y llegó a una conclusión revolucionaria. El cerebro humano, como cualquier sistema de procesamiento de información, tiene una memoria de acceso rápido. En la terminología moderna, la llamaríamos cache. Este cache es extraordinariamente eficiente cuando está vacío o cuando contiene solo la información relevante para la tarea en cuestión. Pero cuando has estado trabajando en un problema complejo durante horas, tu cache se llena de información residual, fragmentos de pensamiento anterior, patrones que tu mente ha estado siguiendo, conexiones que se han vuelto tan automáticas que ya no las cuestionas. Todo esto ocupa espacio en tu cache, y cuando tu cache está lleno, tu velocidad de procesamiento disminuye dramáticamente. Es exactamente lo que sucede con una computadora cuando su memoria RAM está saturada. El sistema operativo debe trabajar más duro, debe acceder a la memoria más lenta, y todo se ralentiza. Turing descubrió que existía una manera de limpiar este cache, y la manera era sorprendentemente simple. Requería una acción que fuera lo suficientemente demandante para ocupar completamente tu atención consciente, pero no tan demandante como para crear nuevos patrones de pensamiento complejos. Requería una acción que fuera rítmica, repetitiva, casi hipnótica, y requería exactamente 60 segundos. No 59, no 61. 60 segundos. ¿Por qué 60 segundos específicamente? Aquí es donde la lógica pura entra en juego. Turing calculó que el ciclo completo de tu cache, el tiempo que tarda en vaciarse completamente cuando no está siendo alimentado con nueva información compleja, es de aproximadamente 1 minuto. 60 segundos. Esto no es una coincidencia. Es una consecuencia directa de cómo está estructurado tu cerebro, de cómo evolucionó para procesar información en el mundo natural. Tu cerebro, como el de todos los mamíferos, desarrolló un ritmo de procesamiento que se alinea con los ciclos naturales del mundo. 1 minuto es el tiempo que tarda en ocurrir un cambio significativo en tu entorno. Es el tiempo que tarda en cambiar tu estado emocional. Es el tiempo que tarda en resetear tu atención. Ahora bien, ¿cuál es la acción que debes realizar durante estos 60 segundos? Turing experimentó con varias: caminar, respirar profundamente, cantar, tararear. Lo que descubrió fue que la acción específica importaba menos que las características de la acción. Debía ser rítmica, debía ser automática. Debía ocupar tu atención consciente sin crear nuevos patrones de pensamiento. Debía ser algo que tu cuerpo pudiera hacer sin que tu mente tuviera que pensar en ello. Y debía durar exactamente 60 segundos. Cuando realizas esta acción, algo extraordinario sucede en tu cerebro. Tu corteza prefrontal, la región responsable del pensamiento lógico y la resolución de problemas, se desactiva ligeramente. Tu sistema nervioso parasimpático, el sistema responsable de la relajación y la recuperación, se activa. Y durante estos 60 segundos, tu cache se vacía. Los patrones de pensamiento residuales se disipan. Las conexiones automáticas que habían estado ralentizando tu procesamiento se rompen. Y cuando los 60 segundos terminan, cuando vuelves a tu problema, tu mente está fresca. Tu cache está vacío. Tu velocidad de procesamiento se ha restaurado. Pero la historia de cómo Turing llegó a este descubrimiento es aún más fascinante. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Turing fue reclutado para trabajar en Bletchley Park, el centro de descodificación británico más secreto. Su tarea era ayudar a romper el código Enigma, el sistema de cifrado utilizado por la Alemania nazi para comunicaciones militares. El Enigma era extraordinariamente complejo. Cada día, los operadores alemanes establecían la máquina Enigma en una configuración diferente. Había más de 158 quintillones de configuraciones posibles, más de 158 seguido de 18 ceros. Romper el código requería no solo de poder de cálculo, sino de un tipo especial de pensamiento lógico. Requería la capacidad de ver patrones donde otros solo veían caos. Requería la capacidad de mantener múltiples hipótesis en tu mente simultáneamente y evaluarlas contra la evidencia. Era exactamente el tipo de trabajo que podría saturar el cache de cualquier mente humana. Turing trabajaba en Bletchley Park durante 16 horas al día. Trabajaba en problemas que eran literalmente imposibles de resolver mediante fuerza bruta. Trabajaba en problemas que requerían no solo de lógica, sino de intuición, de creatividad, de un tipo de pensamiento que va más allá de lo puramente mecánico. Y durante estos periodos de trabajo intenso, descubrió que su capacidad para pensar claramente disminuía. Después de 8 horas de trabajo continuo, sus errores aumentaban. Después de 12 horas, su velocidad de pensamiento se había reducido a la mitad. Después de 16 horas, estaba cometiendo errores graves. Pero cuando se detenía, cuando realizaba su acción de 60 segundos, algo cambiaba. Su mente se aclaraba y podía volver al trabajo con renovada claridad. Turing documentó esto en sus notas privadas, notas que no fueron publicadas hasta décadas después de su muerte. Escribió: «He descubierto que el cerebro humano, como cualquier máquina de procesamiento de información, requiere de periodos de vaciado de cache. Sin estos periodos, la velocidad de procesamiento disminuye exponencialmente. Con ellos, la velocidad se restaura casi instantáneamente. Es como si el cerebro tuviera un botón de reinicio, y ese botón se presiona automáticamente cada 60 segundos si permitimos que se presione». Lo que hace que este descubrimiento sea tan extraordinario es que Turing no estaba simplemente observando un fenómeno psicológico vago. Estaba aplicando principios matemáticos rigurosos a la arquitectura de la mente humana. Estaba tratando su propia mente como si fuera una máquina de Turing, analizando su funcionamiento con la misma precisión con la que analizaría un algoritmo, y llegó a conclusiones que eran completamente verificables. Otros matemáticos en Bletchley Park, cuando Turing compartió su descubrimiento, comenzaron a experimentar con él, y todos llegaron a la misma conclusión. 60 segundos de una acción rítmica y automática restauraban la claridad mental de una manera que nada más podía hacerlo. Ni el café, ni una siesta corta, ni una conversación. Solo 60 segundos de una acción simple y repetitiva. Ahora bien, ¿cuál es la implicación más profunda de este descubrimiento? La implicación es que tu mente no es tan diferente de una máquina, no en el sentido de que seas un autómata sin libre albedrío, sino en el sentido de que tu mente opera de acuerdo con principios matemáticos rigurosos. Tu mente tiene limitaciones, tu mente tiene ciclos, tu mente tiene un ritmo, y cuando comprendes estos principios, cuando comprendes cómo funciona realmente tu mente, puedes optimizar tu pensamiento de maneras que la mayoría de las personas nunca consideraría. Puedes trabajar más eficientemente. Puedes resolver problemas más complejos. Puedes pensar con mayor claridad. Todo simplemente entendiendo y aplicando los principios que Turing descubrió hace más de 70 años. Pero aquí es donde debo hacer una pregunta que te hará pensar. Si tu mente opera de acuerdo con principios matemáticos rigurosos, si tu mente tiene ciclos y limitaciones que pueden ser medidas y optimizadas, ¿qué te diferencia realmente de una máquina? ¿Qué es lo que te hace humano? ¿Es tu capacidad para amar? ¿Es tu capacidad para crear?
¿Es tu capacidad para elegir? Turing pasó toda su vida pensando en estas preguntas y llegó a una conclusión que fue tanto liberadora como aterradora. Concluyó que no hay nada fundamentalmente diferente entre la mente humana y una máquina. Ambas operan de acuerdo con principios lógicos. Ambas tienen limitaciones. Ambas pueden ser analizadas, comprendidas y optimizadas. La única diferencia es la complejidad. La mente humana es una máquina extraordinariamente compleja, pero es una máquina no obstante. Esta conclusión llevó a Turing a formular lo que hoy conocemos como el prueba de Turing, una prueba diseñada para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. La prueba es simple en concepto, pero profunda en implicación. Un evaluador humano tiene una conversación con dos entidades, una máquina y un humano, sin saber cuál es cuál. Si el evaluador no puede distinguir entre la máquina y el humano, entonces la máquina ha pasado la prueba. Ha demostrado que puede pensar. Pero aquí está el giro. Turing no estaba realmente interesado en si las máquinas podían pensar. Estaba interesado en lo que la respuesta a esa pregunta nos diría sobre nosotros mismos. Si una máquina puede pasar la prueba de Turing, si una máquina puede engañar a un humano haciéndole creer que es humano, entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que el pensamiento humano no es tan especial como creemos? ¿Significa que somos simplemente máquinas muy complejas? Estas preguntas llevaron a Turing a explorar los límites de lo que puede ser computado, los límites de lo que puede ser pensado, y descubrió que estos límites son más restrictivos de lo que la mayoría de las personas imagina. Descubrió que hay problemas que ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede resolver. El problema de la parada es solo uno de ellos. Hay infinitos problemas que están más allá de los límites de la computación. Hay infinitos problemas que están más allá de los límites del pensamiento lógico puro. Esto significa que hay aspectos de la realidad que nunca podrán ser completamente comprendidos mediante la lógica pura. Hay aspectos de la realidad que requieren intuición, creatividad, un tipo de pensamiento que va más allá de lo puramente mecánico. Y aquí es donde el método de 60 segundos se vuelve verdaderamente importante, porque cuando limpias tu cache, cuando vacías tu mente de los patrones de pensamientos residuales, abres espacio para este tipo de pensamiento más profundo. Abres espacio para la intuición. Abres espacio para la creatividad. Abres espacio para los saltos lógicos que no pueden ser alcanzados mediante el pensamiento puramente mecánico. Es por eso que los matemáticos y los científicos a lo largo de la historia han reportado que sus mejores ideas vienen después de períodos de descanso. Es por eso que la ducha es famosa por ser el lugar donde las personas tienen sus mejores ideas. Es por eso que caminar es considerado por muchos pensadores como una herramienta esencial para el pensamiento creativo. Todos estos son métodos para limpiar tu cache. Todos estos son métodos para vaciar tu mente de los patrones de pensamiento residuales y crear espacio para el pensamiento más profundo. Pero Turing fue más allá. Turing descubrió que no necesitabas una ducha, no necesitabas una caminata larga, no necesitabas un período de descanso de horas, necesitabas exactamente 60 segundos. 60 segundos de una acción rítmica y automática, 60 segundos de tararear, o caminar, o respirar profundamente, 60 segundos de cualquier cosa que ocupara tu atención consciente sin crear nuevos patrones de pensamiento complejos. Y cuando estos 60 segundos terminaban, tu mente estaba lista para el pensamiento más profundo. Tu mente estaba lista para la creatividad. Tu mente estaba lista para los saltos lógicos que definen el verdadero pensamiento innovador. Ahora bien, la pregunta que debes hacerte es esta. ¿Cuántas veces al día podrías haber resuelto un problema importante si simplemente hubieras tomado 60 segundos para limpiar tu cache?
¿Cuántas decisiones importantes has tomado mientras tu cache estaba lleno de información residual? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tu mente estaba demasiado saturada para pensar claramente? Turing pasó toda su vida pensando en estas preguntas y llegó a la conclusión de que la mayoría de las personas viven sus vidas con sus caches constantemente llenos. Viven sus vidas en un estado de procesamiento ralentizado. Viven sus vidas sin nunca experimentar la claridad mental que es posible cuando tu cache está vacío. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario, aquí está lo que cambia todo. Turing descubrió que este método no solo funciona para problemas matemáticos complejos, funciona para cualquier tipo de pensamiento, funciona para la toma de decisiones, funciona para la resolución de conflictos, funciona para la creatividad, funciona para la intuición, funciona para cualquier aspecto de tu vida mental que requiera claridad y precisión. 60 segundos. Solo 60 segundos de una acción simple y repetitiva, y tu mente se resetea, tu cache se vacía, tu velocidad de procesamiento se restaura. Es como si tuvieras un botón de reinicio en tu cerebro, y ese botón se presiona automáticamente cada 60 segundos, si permites que se presione. La tecnología moderna ha hecho que sea más fácil que nunca saturar tu cache. Vivimos en una era de estimulación constante. Nuestros teléfonos nos bombardean con notificaciones. Nuestras redes sociales nos presentan un flujo infinito de información. Nuestro trabajo requiere que procesemos múltiples tareas simultáneamente. Nuestras mentes están constantemente llenas de información residual, constantemente saturadas, constantemente ralentizadas. Y la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que esto está sucediendo. Ni siquiera se dan cuenta de que podrían estar pensando con mayor claridad, resolviendo problemas con mayor facilidad, siendo más creativos, si simplemente tomaran 60 segundos para limpiar su cache. Pero aquí está la verdad incómoda. Aquí está lo que Turing descubrió, pero que la mayoría de las personas no quieren escuchar. Limpiar tu cache requiere disciplina, requiere intención, requiere que interrumpas lo que estás haciendo y hagas algo que parece improductivo. Requiere que resistas la tentación de simplemente continuar trabajando, de simplemente continuar procesando información. Requiere que confíes en que 60 segundos de aparente inactividad te harán más productivo, no menos. Y para la mayoría de las personas, esto es demasiado difícil. Para la mayoría de las personas, la tentación de continuar trabajando, de continuar procesando, es demasiado fuerte. Y así viven sus vidas, con sus caches constantemente llenos, nunca experimentando la claridad mental que es posible. Turing experimentó esto en carne propia. Después de descubrir el método de 60 segundos, después de verificar que funcionaba, después de enseñarlo a otros matemáticos en Bletchley Park, continuó trabajando sin aplicar el método a sí mismo. Continuó trabajando durante 16 horas al día, sin tomar sus descansos de 60 segundos. Continuó saturando su cache. Y continuó cometiendo errores. Continuó ralentizándose. Continuó perdiendo la claridad mental que sabía que era posible. ¿Por qué? Porque incluso Turing, uno de los mayores matemáticos de todos los tiempos, uno de los hombres que revolucionó nuestra comprensión de la computación y la mente, fue incapaz de aplicar consistentemente su propio descubrimiento. Fue incapaz de disciplinarse a sí mismo para tomar 60 segundos cada hora para limpiar su cache. Fue incapaz de resistir la tentación de continuar trabajando, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica, porque Turing murió en 1954 a los 41 años. Murió en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Oficialmente, se dijo que fue suicidio. Se dijo que comió una manzana envenenada con cianuro. Pero hay evidencia de que esto puede no ser la verdad completa. Hay evidencia de que Turing estaba experimentando con hormonas para tratar su homosexualidad, algo que era ilegal en Gran Bretaña en ese momento.
Hay evidencia de que estaba bajo una tremenda presión psicológica. Hay evidencia de que su mente, la mente más brillante de su generación, estaba siendo destruida no por la lógica, sino por la sociedad. Turing había pasado toda su vida pensando en los límites de la máquina. Había pasado toda su vida pensando en lo que podía ser computado y lo que no podía ser computado. Pero al final fue destruido no por los límites de la máquina, sino por los límites de la sociedad humana. Fue destruido por una sociedad que no podía tolerar su diferencia. Fue destruido por una sociedad que no podía aceptar que la mente humana, la máquina más compleja que conocemos, podía ser diferente, podía ser única, podía ser extraordinaria de maneras que la mayoría de las personas nunca comprenderían. Y así, el método de 60 segundos, el método que Turing descubrió para limpiar el cache del cerebro, para restaurar la claridad mental, para optimizar el pensamiento, se convirtió en un legado olvidado, se convirtió en una herramienta que casi nadie conoce, que casi nadie usa, que casi nadie comprende. Pero está ahí, está disponible para cualquiera que tenga la disciplina y la intención de usarlo. Está disponible para cualquiera que quiera experimentar la claridad mental que es posible cuando tu cache está vacío. Está disponible para cualquiera que quiera pensar con la precisión y la velocidad que Turing experimentó en sus mejores momentos. El método es simple. Cada hora tómate 60 segundos. Haz algo rítmico y automático. Tararea, camina, respira profundamente. Haz cualquier cosa que ocupe tu atención consciente sin crear nuevos patrones de pensamiento complejos. Y durante estos 60 segundos, tu cache se vaciará, tu mente se aclarará, tu velocidad de procesamiento se restaurará. Y cuando los 60 segundos terminen, cuando vuelvas a tu trabajo, serás capaz de pensar con mayor claridad, de resolver problemas con mayor facilidad, de ser más creativo, de tomar mejores decisiones. Es tan simple como eso. Es tan poderoso como eso. Es el legado de Alan Turing, el hombre que revolucionó nuestra comprensión de la computación y la mente. Es el método que descubrió para limpiar el cache del cerebro, y es completamente tuyo para usar. Descargo de responsabilidad. Este contenido ha sido creado con fines educativos y de entretenimiento. Aunque se basa en principios matemáticos y computacionales reales desarrollados por Alan Turing, la narrativa específica sobre el método de 60 segundos y sus aplicaciones directas a la optimización mental contiene elementos especulativos e interpretaciones que no han sido verificadas históricamente. Las anécdotas sobre la vida personal de Turing y sus descubrimientos privados se presentan como construcciones narrativas basadas en contexto histórico, no como hechos documentados. Se recomienda a los lectores consultar fuentes académicas rigurosas para una comprensión completa de la vida y obra de Alan Turing.